Es un privilegio estar con ustedes el día de hoy para darles esta introducción, esta presentación de un panel extraordinario que tenemos el día de hoy para platicar de uno de los problemas más críticos de cualquier sociedad en el mundo en la actualidad. El sistema de pensiones, retos y oportunidades, y hoy enfocado específicamente a la situación mexicana del sistema de pensiones. Todos hemos visto, todos hemos presenciado, inclusive problemas sociales en diversos países del mundo, inclusive en países desarrollados, en donde algunos estados han tenido que reducir, por decirlo de alguna manera, o ampliarlo, viéndolo desde la otra perspectiva, la edad de retiro. Por ejemplo, hemos visto países que han tenido que ampliar la edad de retiro de 60 a 65 años, y en el momento en que algunos ya están cercanos a lograr la edad de retiro, pues se enteran que tendrán que trabajar algunos años adicionales para efectos de poder lograr la pensión. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que la manera como están estructurados los planes de pensiones llevan en algún momento a carecer de la fortaleza económica para poder sostener a todos los pensionados. Y creo, pero acá están los expertos para explicarnos exactamente cuál es la situación de lo que ha sucedido en otros países y de lo que está sucediendo en México, pero me parece que hay una relación o hay una correlación entre el manejo eficiente de los recursos de los trabajadores para lograr las pensiones adecuadas, y por otro lado, que sin duda es lo más importante, es la edad poblacional. Y cada país tiene una distinta situación en este rubro. Hay países que tienen poblaciones, por decirlo de alguna manera, viejas, y entonces son pocos los que pueden estar aportando al sistema de pensiones para sostener a todos aquellos que llegaron a una edad mayor. Pero creo que, como lo decía, creo que debe haber una correlación entre las aportaciones y el manejo de las inversiones vinculados a la edad. Y aquí tenemos a actuarios de mucho renombre. Yo no soy actuario, ya nos explicarán cómo funcionan los números y los cálculos actuariales, que creo que tendrá que ser explicado de manera muy sencilla y muy simple, porque los cálculos actuariales creo que sin duda son de los temas complejos para entender y para comprender. Ahora, quisiera presentar al panel que tenemos el día de hoy con nosotros. Es un panel extraordinario. Tenemos con nosotros a la maestra Norma Alicia Rosas Rodríguez, quien es licenciada en actuaría del ITAM, con diplomado en estadística aplicada y MBA por el mismo instituto, y fue presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde trabajó 20 años ocupando distintas posiciones. Vocal propietaria de las juntas de gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, y miembro del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y del Consejo Nacional de Inclusión Financiera en México. En el ámbito internacional, fue presidenta del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE, presidenta de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, entre otros cargos. En el ámbito privado ha laborado en diversas instituciones bancarias y hoy es directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, primera mujer en ocupar este cargo. Gracias por estar con nosotros, Norma. Muchas gracias, embajador. Al contrario.
Y tenemos también con nosotros al maestro Jorge López Pérez, quien es licenciado en actuaría, también por el ITAM, y tiene una maestría en historia del pensamiento y filosofía en la Universidad Panamericana. Jorge trabajó en MedLife como director de ventas a gobierno federal y metropolitano. Fue además fundador y director regional para América del Norte y jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, Inversión y Comercio. Es exmiembro del Consejo y expresidente del Comité Técnico de la Seguridad Social del IMED, y ha sido docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y de la Universidad Multicultural CUDEC. Actualmente es presidente y director general de Millas para el Retiro, socio fundador y consejero de Vitalis, y además fue consejero del Comité de Vigilancia de CONSAR, es consejero del Comité de Vigilancia de CONSAR, del Comité de Inversiones del Infonavit, consejero independiente de distintas organizaciones como el Comité de Inversiones IGNIA, SECADE, emitido por la Bolsa Mexicana de Valores, y la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos de América, entre otras. Jorge, un privilegio tenerte con nosotros el día de hoy. Y finalmente, me parece que no se ha unido todavía al panel. Esperamos que en breve esté con nosotros la doctora María Lourdes Valdés Galán, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Monterrey, tiene maestría en Desarrollo Organizacional, doctorado en Estudios Críticos de Género, doctorado en honoris causa por servicio a la patria y a la humanidad, y ha laborado en el ámbito privado y en el público, donde ha sido representante sindical, delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Chiapas y diputada federal en la 59 legislatura, fundadora y dirigente nacional del Sindicato Obrero de Equidad e Integración Nacional, del Sindicato Obrero de Equidad Laboral Nacional, de la Federación Obrera de Equidad Laboral Nacional y la Confederación Obrera de Equidad e Integración Nacional. La doctora es una luchadora por los derechos de las mexicanas y hoy secretaria general de la Confederación de Equidad e Integración Nacional. Dirige o modera junto conmigo el día de hoy, pero llevará la batuta el embajador Enrique Berruga, quien nos hará el favor de moderar este panel y quien no necesita presentación, pero que debo decir es un reconocido escritor y un hombre con una experiencia extraordinaria en el ámbito internacional y en la política mexicana. Adelante, estimado Enrique. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Norma, Jorge, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Esperamos que en unos segundos ya se pueda unir la doctora Valdés, quien ha tenido ahí algún problema de conexión. Pero bueno, podemos comenzar. Como bien lo señalaba Luis, pues es un tema estructural para México que tiene mucho que ver con la pirámide demográfica del país, tiene que ver con la economía del país. Si no hay una economía fuerte, es muy difícil tener un sistema de pensiones fuerte. Si se tiene una población mayoritariamente envejecida o mayor, digamos, de edad, también se tienen algunos problemas estructurales. Pero comentábamos hace unos minutos antes de entrar al aire que esta puede ser una bomba de tiempo. Es decir, no es un problema que podamos patear hacia el futuro simplemente a ver qué ocurre, sino que hoy, desde el día de hoy, se tienen que tomar una serie de previsiones, como propiamente el sistema de pensiones lo indica. Me gustaría mucho dedicar estos primeros minutos, Norma, si eres tan amable, a darnos una visión un poco de abuelo de pájaro, si me permites la expresión, de dónde estamos y si seguimos así, a dónde nos puede llevar. Lo mismo le voy a preguntar a Jorge y en unos minutos también a Lourdes. Por favor, sí. Si puedes comenzar, muchas gracias. Cómo no, muchísimas gracias, Luis Gerardo del Valle, presidente de Aspen Institute. Muchísimas gracias
por la amable invitación. Embajador Berruga, me da mucho gusto estar aquí y bueno, poder compartir el panel con tan prestigiados y reconocidos pues expertos en el tema que nos compete. Si me permiten, voy a compartirles mi presentación. ¿Tienes acceso? Sí, ahí está. Creo que ya está. Ahí está entrando, sí. Perfecto. Para poder, la voy a poner en modo presentación, a ver si todos la pueden ver. Sí, se ve muy bien. ¿Se ve muy bien? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y es una presentación que es muy gráfica, sobre todo para tratar de hablar de esta cuestión tan irrelevante que tiene que ver con los retos y oportunidades del sistema de pensiones en México. Me gustaría señalar básicamente que en los últimos 20 años México ha tenido un crecimiento en el tamaño de su población cercano al 20%. Aquí podemos ver de manera muy clara cómo ha venido creciendo nuestra población, y si nos ubicamos en los últimos 20 años, pues vemos que ha pasado de 97.5 millones de personas a 126 millones, y de estos, prácticamente el 51% está representado por mujeres. La historia también nos muestra un incremento sostenido de la esperanza de vida al nacer, que también es mayor en el caso de las mujeres. Aquí podemos apreciar si estamos cercanos al año 2020, las mujeres en promedio tenían una esperanza de vida al nacer de 78.11 años, comparada contra los hombres que tenían una esperanza de 72.37, es decir, las mujeres tienen niveles de vida superiores. No es solamente el caso en México, se presenta en prácticamente todo el mundo, pero se estima que para el 2050, de acuerdo a la ONU, las mujeres podrían estar viviendo pues alrededor de 82 años y los hombres cerca de 77. Entonces es un reto bien interesante en el que estamos. Por otra parte, también hay otro fenómeno que tiene que ver con la tasa de fertilidad, que muestra una tendencia a la baja. En el 2018 en México ya se tenía que era una tasa de 2.1 hijos por mujer, aunque veníamos de datos todavía de hace unos 40 años, en promedio se tenían 5 hijos por mujeres. Hay variaciones también interesantes. Por ejemplo, las mujeres hablantes de lengua indígena sobrepasan el promedio nacional. Ellas tienen en promedio 3.1 hijos por mujer. Pero estos fenómenos demográficos están motivando un envejecimiento progresivo de la población, con mayor población que alcanza edades extremas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las pensiones o de las jubilaciones, pues va a haber muchas personas que alcancen los 65 años o más, y esto va a impactar, por un lado, el sistema de pensiones, pero no todas las personas tienen acceso a una pensión, y entonces se va a acelerar también la importancia que va a tener que poner el gobierno en la atención a los adultos mayores. Además, si pensamos un poquito más en género, pues también históricamente las mujeres, que son las que ya vimos que van a vivir más o que tienen una mayor esperanza de vida, se han visto limitadas para participar plenamente pues en trabajos formales con prestaciones, y con ello que puedan contar con mejores condiciones para el retiro, ¿no? Es decir, existe una brecha de género, y por eso las mujeres adultas suelen estar en unas condiciones económicas más vulnerables que los hombres. En esta gráfica pongo cómo se veía nuestra pirámide poblacional en 1980. En la línea azul marqué lo que sería la edad para el retiro, y puse la brecha en verde, puse cuál era la edad máxima que contemplaban pues las tablas como un límite de supervivencia. Si vemos la brecha entre la edad de retiro y la edad límite de supervivencia, pues se ubicaban, por lo menos eran más de 15 años.
las personas trabajaban a lo largo de una vida laboral, podríamos decir 30, 35, 40 años, y se esperaba que a partir de esa edad de jubilación sobrevivieran tal vez 15 años en promedio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en el año 2000 lo que estamos viendo es que la brecha entre la edad de retiro y la edad límite de supervivencia, pues se abre muchísimo. Me parece que es bien relevante marcarlo de esta forma, porque esto nos señala cuál es el esfuerzo que vamos a tener que hacer como población y cada uno de nosotros finalmente, pues para poder llegar a tener una edad digna al retiro. Y si vemos, ya quiere decir que una persona que trabaja 30, 40 años, pues tendría que estar ahorrando lo suficiente como para vivir, pues otro tanto, ¿no? Ya no eran aquellos 15 años que se proyectaban como límite, ya podemos ver personas que tranquilamente llegan a los 90 y nos parece algo muy, muy natural. En el 2020 lo que vemos es que la proporción de personas que están en este grupo pues se va anchando un poco más, se va ampliando, es un porcentaje bien importante de la población y, por ejemplo, para el 2030 podemos también marcarlo. No, hay una brecha muy importante, pero vemos que la proporción de la población que va a caer ahí pues cada vez se hace más relevante. Y esta gráfica me gusta mucho porque en la parte de arriba tengo el porcentaje de la población, hombres, que van a tener 65 años o más, comparado con el mundo. El mundo aparece en color verdecito, Estados Unidos aparece en color azul y México en un color un poco más oscuro, que sería pues la línea, prácticamente esta línea de abajo. Lo que podemos ver es que al cierre ya las estimaciones también de Banco Mundial y ONU nos llevan a que para el 2050 el 17.5% de la población de hombres va a tener 65 años o más. Pero lo que también llama la atención es que México va ganando mucho en envejecimiento comparado con por ejemplo, con Estados Unidos, y las mujeres en el 2050, pues el porcentaje de mujeres con 65 años o más va a ser cercano al 20%, ¿no? Nos indica el porcentaje de la población que teóricamente debería de estar en edad de recibir una pensión y una pensión digna. Y es el esfuerzo que tendríamos que hacer como mexicanos y como gobierno. Finalmente, es relevante señalar que, bueno, las personas que en el 2050 van a estar en edad de retiro, ¿sí? Pues tendrán que ahorrar de manera sistemática los próximos años, pues para poder estar en una mejor situación, por lo menos esos 30 años que todavía podríamos vislumbrar que quedan. Existen estos cambios demográficos en México, aumento en la esperanza de vida, hay bajos niveles de ahorro, también está afectando de manera muy importante la situación que van a enfrentar las personas por la informalidad laboral y por la existencia de enfermedades crónico-degenerativas que se van a agudizar en la vejez. En México, 8 de cada 10 personas no ahorran para su retiro. Es un dato muy relevante. Y las mujeres también son un grupo con menor inclusión financiera, pues debido a que enfrentan otras situaciones que agravan esta situación. Algunas son madres solteras, otras pertenecen a minorías étnicas, son jefas de familia o laboran en la informalidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la pandemia ha puesto en evidencia pues esta situación. En algunos casos, no todas las mujeres tienen acceso ni siquiera a Internet o a otro tipo de actividades económicas o sociales, porque o no tienen ingresos propios o tienen ingresos muy bajos que tienen que destinar a otras cosas. ¿Qué será o qué es lo que vislumbramos hacia adelante? Bueno, creemos que es fundamental impulsar mecanismos de ahorro para el retiro y que el ahorro voluntario es necesario en una sociedad como la nuestra. Se requiere mayor educación financiera, mayor apoyo a la mujer también, que es la que va a sobrevivir más, ¿sí?
Y los actuales sistemas de pensiones enfrentan grandes retos, no solamente en México, sino también en el mundo, para garantizar que sean sostenibles en el largo plazo. Ante esta incertidumbre que genera el incremento en la esperanza de vida y la posibilidad de que la pensión dure prácticamente el mismo tiempo que la vida laboral de las personas, creemos que debemos ser más conscientes de la importancia de ahorrar para nuestra jubilación desde edades tempranas. Y tenemos en nuestras manos la responsabilidad de orientar de mejor manera a la población en general para que cuando le llegue el momento del retiro, lo hagan de la mejor forma posible. Esto es un poco lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias por la oportunidad y que me brindan para estar aquí con ustedes. No, al contrario, Norma, muchas gracias. Creo que es una visión más que de vuelo de pájaro, es una visión muy precisa de cómo están. Quiero dar la bienvenida hacia a Lourdes. Muy bienvenida, Lourdes. Qué bueno que nos acompañas. Estamos en la etapa del diagnóstico, porque entraste un poquito después que los demás, y vamos a hacer después la parte de propuestas. Le cedería entonces la palabra a Jorge, el hombre de las millas para el retiro, entre otras cosas. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué añadirías en la presentación de Norma? ¿Cuáles son algunos de los puntos más sobresalientes en los retos, los desafíos que presenta el tema de pensiones para los mexicanos y las mexicanas? Pues si quieres, les doy 2 o 3 reflexiones en las que llevo muchos años trabajando. La primera es, los sistemas de seguridad social se deben de medir en 4 variables, hablando del tema de pensiones. Uno es alcance, a cuántas personas llegas. Segundo es justicia, ¿qué justicia tienes como ciudadano independientemente del tipo de trabajo que haces? El tercero es solvencia, si el Estado o el privado o tú mismo estás guardando el dinero para podértelo pagar en estas etapas en las que Norma compartía de edad de jubilación, que se ha ampliado muchísimo el periodo. Y la cuarta es suficiencia. Si realmente el dinero que guardaste tú, el gobierno o tu patrón, es lo suficientemente parecido a lo que requieres para tener una vida de jubilado, pues al menos parecida a la que tenías cuando activo. Yo te diría que México tiene un problema muy grave porque hay 3,000 sistemas de pensiones distintos tratando de coexistir y hay algunos de verdad absurdamente generosos, actuarial y estadística y financieramente absurdos, y hay otros que rayan en pensiones de miseria. Y estos 3,000 sistemas no se intercomunican entre ellos, y entonces para un mexicano promedio se vuelve bien complicado el tema de justicia en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo lo veo yo hoy al 2021? Yo te diría, hay cosas buenas y malas. Yo creo que una pensión universal es el camino correcto. Creo que se debe de fondear de alguna manera, no del gasto corriente como lo hacemos hoy como país. Creo que debemos de elevar esa pensión universal a niveles por lo menos en la línea mínima de pobreza. Creo que tenemos un sistema de pensiones dual que hace una serie de dificultades. Tenemos la ley del 73, que le da una pensión a quienes tienen la fortuna de tener un patrón, déjame decirle, pues como un 60% de nivel de reemplazo cuando llegan a jubilados. Tenemos la ley del 97, que son las AFORES, que te dan un nivel de reemplazo cercano al 25-30%, pero modificamos esa reforma en el 2019. Y lo que hicimos fue que los patrones van a ponerle mucho más dinero de aquí al 2031, hasta el 15% del salario, entre gobierno, trabajador y patrón, poniendo este incremento del patrón. Y ahí yo te diría que una persona que llega a trabajar al sector formal a edad 25 en el 2031 va a tener una mejor perspectiva. Ahora, a 10,000 pies de altura, pues hoy tengo muchas poblaciones que son vulnerables y hay una generación de transición, pues de los que hoy tenemos 50, 40, no todos están en la ley 73, algunos pertenecen al sector independiente o al sector informal,
otros tienen estas pensiones de privilegio trabajando para empresas del Estado o universidades públicas que además no tienen el dinero guardado y entonces eso lo complica. ¿Qué es la parte buena? Yo te diría que uno de los beneficios que tiene nuestro país es algo que celebro y en lo que hemos basado mucho nuestro trabajo, es la capilaridad del sistema de ahorro para el retiro. Hay 68 millones de cuentas ya abiertas que tienen en promedio 70,000 pesos ahorrados, que en pandemia respondieron con más de 22,000 millones de pesos para ayudar a los que perdieron el empleo y que no importa si tienes patrón o no, la cuenta está activa y ganando intereses. Yo te diría que ahí la dejaría para, digo, el tema da para hacer un semestre aquí con Norma en el ITAM, pero con esto, si quieres, te dejo mi visión de cómo lo veo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Me quedo con este tema de la gran granularidad que hay en el sistema, 3,000 diferentes sistemas. Pues me imagino que no podemos quejarnos por no tener elección, ¿verdad? Es decir, o una variedad, pero ahora sí que se podría hacer casi un traje a la medida por persona, ¿no? Pero, y me quedo también con el dato que dio Norma hace unos minutos de que 8 de cada 10 no ahorran para el retiro actualmente. Ese es un tema dramático, o sea, más allá de la estructura demográfica del país, pues simplemente no se tiene la base de sustentación. Norma, perdón, Lourdes, muy bienvenida de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues quisiera pasarte la pelota a ti ahora en cuanto a un tema que a mí me llama mucho la atención. Ya se manifestó hace unos minutos que la mujer es más longeva, no solamente en México, a nivel internacional es un fenómeno. Luego nos dicen cuál es el secreto de la longevidad para saber trabajar y trabajar. qué tenemos que hacer o trabajar más. Y me llama la atención que pareciera que el secreto no es tanto sistémico hoy, sino un poco el autopase, es decir, yo a los 20 años empiezo a ahorrar para cuando tenga 60 y a los 30 para cuando tenga 70, y si no me doy el autopase, el sistema no me va a poder respaldar, no tiene los resortes ya, digamos, suficientes como para poder, sean financieros o de otra naturaleza, estructurales, diría yo, para poder sostener a una población más madura, más mayor de edad. ¿Cuáles son tus reflexiones iniciales de dónde estamos los retos que tenemos, Lourdes? Bueno, pues muy buenas horas y tardes a todos. Disculpen, hubo un problema de carácter técnico, pero les agradezco muchísimo, sobre todo a Aspen Institute México, para que nos hayan tomado en cuenta esta joven y central obrera y la única y dirigida por su servidora como fundadora y dirigente nacional. Les platico esto porque dirán, bueno, ¿qué está haciendo una mujer sindicalista en estos temas, no? A mí me da mucho gusto saludar al señor Gerardo del Valle, por supuesto, al embajador Berruga, eternamente agradecido a Jorge López y por supuesto con una muy humilde aportación en relación a mi compañera Norma Alicia Rosas, todos mis respetos para estas mujeres tan aplicadas. Y efectivamente, nosotros conformamos esta central obrera que se llama Confederación de Equidad de Integración Nacional. Por ahí creo que hay una presentación, Jorge, que a ver si la podemos compartir. Todo esto, como ustedes saben, hoy México pues literalmente pertenece ya a una sociedad globalizada en donde literalmente el tema ya de laboral es fundamental para la participación en la vida, ahora sí en la vida o en el mercado laboral, en donde es tan importante, donde simplemente si no se aprobaba una ley, una reforma laboral, pues estaban en juego muchos intereses, como simplemente el Tratado de Libre Comercio, el TECMEC. ¿Qué somos Confedí? Nosotros somos una confederación de equidad e integración nacional.
Mira, si quieres regresa a la anterior, si me haces favor, porque sí, efectivamente, precisamente por no quiero entrar mucho en cifras porque ya mi compañera Normalicia lo hizo Lourdes, espectacularmente. perdón que te interrumpa. La presentación la podemos compartir con todo el público, pero sí quisiera que entráramos más en el tema propiamente de pensiones Sí, y en a eso este voy. caso el papel de la mujer, por favor, ¿sí? Sí, a eso voy, Perfecto. precisamente. Entonces, bueno, primeramente, bueno, nosotros como Confederación somos una central obrera sindical socialmente responsable. ¿Por qué me dirijo a este concepto de central obrera sindical socialmente responsable? Porque hoy no solamente las empresas o la sociedad civil debemos ser responsables, sino hoy el papel del sindicalismo es muy, muy importante. ¿Por qué estoy yo en este tema? Porque hoy la mujer no tenemos una participación importante en el ámbito sindical, cuando hoy tenemos el 62% del Producto Interno del país. Si quieres pasar la otra, por favor, si me haces el gran favor. A pesar de que nosotros tenemos el 41.7 de la participación de la mujer, aportamos el 62% del Producto Interno del país, con más o menos 60 millones de personas informales como informales, y aparte con una población joven del 30%, que ya ahí la compañera visualizó dentro de unos años cómo vamos a estar. La siguiente, por favor. Efectivamente, nosotros hablamos de 67 millones de cuentas abiertas, en donde la gran preocupación es que únicamente 23 millones de mujeres son las que tienen abiertas estas cuentas para su retiro. Es preocupante y por supuesto la razón la digo más adelante. Si gustan, por favor, pasar la otra. A pesar de que es conocido por todos que hay una brecha salarial, me quisiera enfocar en de la edad de 31-40, donde a pesar de que tenemos una brecha salarial y muchos factores que voy a mencionar, a pesar de que tenemos una brecha salarial de más o menos del 12% a nivel nacional, y muy importante en relación a otros países, nosotros como mujeres, a pesar de que no tenemos las mismas condiciones en el mercado laboral, nosotros podemos ver que aquí la mujer ahorra el 32% en relación al 30.5% en relación a los hombres. Esto pues nos lleva a una reflexión de por qué la mujer, a pesar de estar precisamente en desigualdad de condiciones, por qué la mujer se preocupa más en el sentido del ahorro. El compromiso de la mujer es muy importante, por eso nosotros estamos impulsando la participación muy fuerte en el tema sindical, en que haya liderazgos sindicales para que precisamente sean las que repliquen esta gran preocupación que tenemos nosotros como Confedim. Si me haces favor de pasar la otra. ¿Qué causas son las que su servidora ha visto? Nosotros somos una central obrera sindical con cobertura nacional, y lo que yo humildemente puedo ahora sí que transmitir, y he detectado las causas que hay que me preocupan mucho, es el gran analfabetismo, que es sinónimo de desconocimiento, sobre todo, digo, estoy hablando a nivel general, pero ahorita me voy a enfocar mucho al tema de la mujer, porque el analfabetismo pues significa hoy por hoy el 40% de las mujeres que ni siquiera tenemos el segundo de primaria terminado. Al tener un nivel de analfabetismo, eso nos lleva a una cuestión de desconocimiento. Aunado a esto, la brecha salarial que existe,
aparte es la discriminación y la violencia laboral. A mí me preocupa mucho esto porque las mujeres están como ausentes en este tema y se los digo por las opiniones que yo escucho a nivel nacional. Simple y sencillamente, señores, y ahora sí que público que nos escucha, hay un desconocimiento, ya no digan en cuestión del ahorro, en la cuestión en otros temas. Entonces, nosotros tenemos un compromiso como, vamos a decir, como Confedín, como Central Obrera, porque nuestros estatutos en este caso tenemos la posibilidad de tener tanto afiliados del sector laboral formal como del sector informal. Si me hacen favor de pasar la otra, por favorcito. ¿Cuál es el compromiso de Confedín? Es una cruzada nacional permanente de concientización, actualización, información y participación sobre los nuevos sistemas de ahorro para el retiro. Nosotros como Central Obrera estamos constantemente informando a nuestros afiliados, tanto formales como informales, de que existen hoy. Por eso yo quiero felicitar sobre todo en este caso a Jorge, que tiene este producto maravilloso y en donde nosotros como Confedín ya lo estudiamos y vemos una gran posibilidad, dado que hay un mercado en primer lugar joven, que sí tiende a un tema de longevidad, pero sobre todo hoy por hoy hay un 60% que tiene pues mucho desconocimiento en el tema de pensiones. Tenemos nosotros como sociedad, y por eso pongo al principio, Confederación se compromete, Confederación, un sindicato, una central obrera socialmente responsable. No podemos nomás dejarle todo, perdón que lo diga, al sistema gobierno, a programas asistenciales, sino que tenemos que explorar nuevas oportunidades para que todas las mujeres, en este caso, bueno, yo hablo muy en especial de mi género, tengamos, a pesar de que haya ese gran analfabetismo y esa gran brecha salarial, enseñarles que hay otras maneras de ahorrar. No, la gente no lo sabe. Mi trabajo es precisamente mi compromiso como ahora sí que como Central Obrera, a través de redes sociales, a través de foros virtuales, presenciales, enseñarles que hay nuevos esquemas para el sistema de ahorro. Nosotros pues estamos a la orden, somos una central amigable con una visión humanista al 1000% y precisamente por eso estamos muy contentos de que nos hayan permitido este foro. De verdad, se los agradecemos infinitamente. Muchas gracias y estamos aquí a la orden. Al contrario, muchas gracias por la presentación. Parecería que una organización de este tipo debió de existir desde hace décadas y me llama mucho la atención que apenas esté llenando el vacío. Eso como una primera reflexión. Me gustaría preguntarles a los tres, esto se tiene que pagar de algún lado, ¿verdad? Es decir, de algún lado tiene que salir el dinero. Yo estaba haciendo una relación, a ver si es completa o no, dentro de la narración que nos hacía Jorge hace unos minutos. Una parte son los patrones, otra parte es el Estado, otra parte son los sindicatos, en su caso, el sistema financiero para el pago de intereses, me imagino, y los propios interesados. ¿Me está faltando algún actor? ¿Quién contribuye a esto? Porque necesitamos crear una bolsa muy rápido y muy grande. Este dato de ver me tiene impresionado de que 8 de cada 10 no tienen ningún sistema de ahorro. Estas personas, pues les digo, lo que apunta, y eso lo he visto en muchos documentos, probablemente ustedes lo puedan corroborar, si seguimos así vamos a tener un país en menos de una década y media de viejos y pobres, déjenme decirlo así, mal y pronto. Así es. Y eso es insostenible como nación. Si no podemos tener una población envejecida y empobrecida al mismo tiempo. ¿Qué
¿qué tipo de soluciones, déjenme ponerlo muy directamente, podríamos encontrar? No sé si Norma, Jorge, te voy a dejar en un momento, Jorge, porque sí quiero que también nos expliques un poco más todo el tema de millas para el retiro, que puede ser una fuente adicional a la que mencioné yo de financiamiento del sistema. Pero Norma, si quieres tomar la palabra, estás en mute. Poner tu micrófono. Eso es. Sí, muchísimas gracias. Realmente esta cifra que yo daba de 8 de cada 10 son las personas que de manera voluntaria no ahorran para su retiro. O sea, que se niegan a ahorrar. Vaya, no es que se nieguen a ahorrar, sino que muchas de las personas que hoy tienen derecho a una pensión, pues ha sido porque lo han venido haciendo a través de sus trabajos formales. Pero hay un gran porcentaje de la población que podría de manera voluntaria ahorrar. Y estas son 8 de cada 10 no lo hacen de manera voluntaria. Es decir, esto demuestra el nivel de conciencia que tenemos. Lo que ha ocurrido, y es muy grave, como lo señala Jorge, es que aún aquellas personas que sí tienen un empleo y se está contribuyendo pues de manera periódica a un ahorro, a una pensión, es muy probable que ni siquiera alcancen o no tengan derecho a una pensión digna. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas. Muchas de estas situaciones tienen que ver, por ejemplo, con etapas en las que las personas se quedan sin empleo. Entonces, eso genera grandes brechas, grandes huecos para tener derecho a una pensión. Hay otro tipo de etapas en las que las personas trabajan en la informalidad, tampoco generan un ahorro para el retiro. Entonces, realmente cuando nosotros empezamos a voltear y vemos con el esquema nuevo que tenemos de ahorro, pues es muy complicado saber cuántas personas tendrán derecho a esto. Lo que se estuvo, la reforma que menciona Jorge también, que tuvo que ver con disminuir el número de semanas obligatorias para tener derecho a una pensión, lo que va a hacer es que algunas personas tengan derecho a una pensión mínima garantizada. Sí, probablemente, pero son pensiones que realmente, pues, a lo mejor somos poco conscientes de que cuando lleguemos a la edad de retiro es cuando las personas necesitan también gastar un poco más, es cuando se presentan enfermedades, cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos, y entonces es esa conciencia justamente la que tenemos que hacer. Entonces, este dato es muy, muy importante cuando hablamos de un ahorro de manera voluntaria. Hoy las AFORES tienen esta facilidad en la que las personas pueden poner un poco más de su ingreso, dispones completamente de estos recursos, es ahorro voluntario, así se llama. Pero también hay otro tipo de instrumentos financieros ligados con el retiro que tienen incentivos fiscales que son poco utilizados. Y bueno, y hay otros esquemas mucho más novedosos como este que está planteando Jorge. Es un poco lo que yo quería redondear con las cifras que estoy mencionando. Yo no quisiera quedarnos en nada más el Prozac, de estar ahorita combatiendo la depresión, sino ver cómo podemos avanzar en este tema. Por ejemplo, hay pocas medidas de políticas públicas que yo observe para tratar de reducir el número de personas que tienen su ingreso cotidiano a través del sistema del sector informal, y estas personas por naturaleza no están en el sistema. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sería una pregunta, me parece importante. Pero déjame darte la palabra en este momento para que nos platiques un poco de este sistema de millas para el retiro, que me imagino que tiene que ver un poco como lo que acumula uno en las líneas aéreas, pero con una visión de futuro y de ahorro. Cuéntanos un poquito, Jorge, de esto. Gracias, embajador. Ahí veo que ya tienen la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí.
Bueno, lo primero que quiero es agradecer al Aspen Institute nuevamente y aquí puse la fecha en agosto del 2016 cuando Millas para el Retiro era solo este paper académico y no era nada más. Ahí el doctor de la Fuente, Carlos Álvarez del Castillo, Adalberto Palma, Miguel Limón, nos apoyaron para presentarlo en Guadalajara con la presencia del secretario del Trabajo, Héctor Pizano, estaba la responsable de pensiones de la UDG, y por Coparmex estaba el hoy presidente de Coparmex, Pepe Medina Mora, y bueno, lo que les quiero es agradecer infinitamente al Aspen Institute que hagan espacios de reflexión, que aunque las ideas sean todavía chiquitas e inexistentes, pues nos den este tipo de espacios y que ahora, 5 años después, pueda regresar a platicarles y agradezco muchísimo a Luis Gerardo, al embajador Berruga, a Miguel, que pues me hayan invitado a platicar de este tema, ¿no? Ya platicamos del elefante en la habitación, ahí Larry Fink, el presidente de BlackRock, se hizo famoso su frase del elefante en el salón hablando de pensiones, porque claramente es un tema que lo sabemos desde hace mucho y no lo pelamos. Quisiera centrarme en de dónde sale el tema de la solución, porque tiene que ver con economía del comportamiento. Hicimos una serie de estudios antropológicos y sociales para entender qué significa el ahorro para los mexicanos y entrevistamos una serie de personas de manera muy profunda y hicimos una serie de estudios con estos antropólogos y subrayo nada más 3 ejemplos. Hay gente que para ellos la palabra ahorrar significa que le den 2 por 1 en una tienda. Eso es ahorro. Si eso se lo decimos a un economista purista, pues le da un ataque de pánico. Hay otros, chequen este extremo, este es un cuate que maneja una pecera, ¿no? Y él ahorra no teniendo llanta de refacción. Ese es su concepto de ahorro. Pero dejando de comer, pues sí. Pues está ahorrando porque no tiene que hacer el gasto de tener la llanta de refacción sin pensar en la consecuencia de que se le ponche la llanta. O en el nivel socioeconómico pues parecería ser que ahorrar dinero pierde valor. Lo que tiene valor es lo que tengo, un teléfono, un coche, una cama, lo que sea. Las cosas no pierden valor, porque se están yendo al tema del usufructo. Y esto se vuelve bien importante en lo que decidimos hacer en el programa de Millas para el Retiro. Ahora, ¿por qué logramos tener Millas para el Retiro en México y por qué es el único país del mundo que lo tiene? Y esto pues, tendremos que darle las gracias al gobierno mexicano que permitió hacer corresponsalía pensionaria. Desde el 2014 tú puedes poner dinero en 7-Eleven y ahorrar para el retiro. Hay 16,000 cajas en todas estas tiendas para que un mexicano promedio vaya y ahorre para el retiro. Y bueno, pues sabemos algunos que hicimos temas tecnológicos como Ganahorro, que es un programa del gobierno mexicano, Afore Móvil, que es un programa de todas las Afores administrado por el gobierno mexicano, o Millas para el Retiro, ¿no? Pero pues también está Telecom y sus sucursales o Transfer Banamex, ¿no? Ahora, México está a la vanguardia en términos de tecnología. Esto no lo tienen muchos países europeos o no lo tienen en Estados Unidos o Canadá. Tú no puedes hacer corresponsabilidad pensionaria prácticamente en ningún lugar del mundo. Y México se ha enfocado a que la tecnología lo apoye, ¿no? Ahora, ¿qué variable se parece al crecimiento del pasivo en pensiones? Si alguna vez han visto esa gráfica, se parece a esta. Cada vez debemos más dinero en pensiones, pues como no tenemos el ahorro, no tenemos la tasa de rendimiento y entonces, bueno, se debe un dineral. Bueno, en Holanda en los 70s, esta gente se dio cuenta que el consumo crecía a la misma velocidad que crecía lo que se debía por pensiones. Y fueron los primeros en el mundo en poner un IVA a la vejez. Literalmente hay un pedazo del impuesto al valor agregado que se paga en ese país que fondea un sistema pensionario público. Entre esa idea, más las millas de aerolíneas, más programas de lealtad y muchos tequilas y cafés con mis socios, llegamos a la idea de que podríamos, gracias a la tecnología del gobierno mexicano y las Afores, atar el consumo con el ahorro para el retiro porque crecen a la misma velocidad. Este dato para mí es relevantísimo. Hay $1 trillón en 2018, evidentemente prepandemia, de consumo. Este es el consumo nacional, $1 trillón. El PIB es más o menos 1.7 trillones de dólares, para que sea una idea, en esa fecha en particular.
Entonces, cuando la gente dice no tengo para ahorrar o llegan a estas conclusiones, pues lo que pasa es que sí tienen para gastar, pero no necesariamente tienen el ahorro, digamos, compenetrado. Y este es un videito que me permite explicar muy bien, 5 años después de que me permitió Aspen, cómo está funcionando el sistema. El sistema de pensiones está en crisis en todo el mundo. México no es la excepción. En los últimos años, la OCDE alertó sobre la necesidad de una reforma en el esquema actual para evitar un colapso. Más de 50 millones de personas no alcanzarán una pensión. Y los que lo hagan no recibirán fondos suficientes para mantenerse el resto de sus vidas. El ahorro voluntario es una solución, pero ¿cómo ahorrar si lo que se gana apenas alcanza para sobrevivir? Vitalis, firma consultora experta en pensiones en México, asumió el reto, lanzando Millas para el Retiro, un servicio financiero mobile que une marcas, fondos de pensiones y consumidores para que los mexicanos puedan ahorrar para su retiro mientras gastan. Funciona de manera muy simple. En lugar de dar descuentos en promociones, las marcas podrán ofrecer un porcentaje del precio de su producto para que se acredite directamente en la cuenta de retiro de su consumidor. La app está conectada con todos los fondos de pensión de México y el consumidor solo necesita estar registrado para que el monto de descuento se acredite directamente en su cuenta cada vez que compre. El propósito de Millas para el Retiro es que todos participemos para llegar a tener una vejez digna, que simplemente sea una etapa más de nuestra vida y no el final de la misma. Hoy, Millas para el Retiro trabaja con importantes marcas y cada vez se suman más. Millas para el Retiro. Compra un futuro. Ahí, embajador, la parte relevante que les comparto a todos son los mismos agentes económicos ahorrando, las empresas, las personas, y digamos que con permiso del gobierno o aprovechando la infraestructura del gobierno, pero le dimos una vuelta más a la tuerca. Hagámoslo a través del consumo. Hoy, este esfuerzo, que insisto, Aspen nos ayudó desde hace muchos años a probarlo, digamos, en Jalisco, al menos en este foro. Hoy es el programa de ahorro voluntario más exitoso en América Latina. El 50% de las aportaciones de redes comerciales al sistema de ahorro para el retiro vienen por Millas para el Retiro. ¿Y más o menos cuántas empresas tienes abonadas ahí? O sea, si yo compro en Domino's Pizza, para hacerle el anuncio de una vez, sí me dan millas, pero si compro en la pizzería de al lado, no. ¿Cómo cuántas tienes más o menos empresas ligadas a esto? Ahora solo tenemos 3 grandes empresas. Una es con Alsea, que estamos relanzando dentro de unos días, que es Domino's Pizza y Starbucks y demás. Estamos con Amazon y estamos con Cinépolis. Estas 3 empresas que se han sumado a esto nos ayudan a hacer el ahorro a través del consumo una realidad. No está tan sencillo conectar las cajas. Hicimos algunas pruebas. Alguna vez te platiqué, embajador, lo que hicimos con Pedro Domecq y Sam's Club, pero entrar a las cajas de los establecimientos no es tan sencillo y estamos chambeando en ello. Aquí hay algunos de los premios que hemos ganado. Y bueno, pues acá está lo de Amazon que habíamos platicado. Y nada más termino con esto. Este concepto ya está en el mundo. Lo tienen Chile, China, México, España, el Reino Unido, Estados Unidos. Pero es solo en México en donde lo puedes mandar en tu ahorro a la jubilación. En el caso de España con Pensumo también, pero no hay cuentas de seguridad social individualizadas. Entonces, yo ahí sí lo que pongo es la suerte que tuvimos de que a través de México pudiéramos hacer el experimento que platicamos hace 5 años, que la gente ahorrara a través del consumo. Y el último dato que te diría es 80% del consumo de este país lo hacen las mujeres.
Entonces, abonando a lo que dice la doctora Valdés y la maestra Normalicia, pues ahí hay una solución que involucra a los mismos agentes económicos, es legal, está permitido y funcional en el país. Me parece, a reserva de su opinión más experimentada, un gran hallazgo el que hace Jorge de ligar la tasa de consumo con la tasa de ahorro. Creo que es una ecuación muy relevante, porque el consumo no va a disminuir, es decir, bueno, puede disminuir con la edad, se compran menos cosas que las personas mayores, digamos, pero esa liga socialmente hablando entre consumo y ahorro me parece de gran importancia. Me gustaría preguntarles, quizá en este caso, Lourdes, Norma, el tema de modelos mundiales que podamos ver, porque estoy teniendo ya preguntas directas ahorita del público sobre qué tan confiable puede ser un sistema cuando cada gobierno en turno tiene la tentación de cambiarlo. Entonces digo, yo empiezo a ahorrar bajo el sistema A, el siguiente gobierno lo hace el B, ya no estoy cotizando igual. Y esta es una cuestión de largo plazo, como es la naturaleza propia de las pensiones, no se puede pensar en 2 días. Entonces, ¿qué riesgo se corre, digamos, o cuáles serían los sistemas más confiables dentro de los 3,000 que se nombraban para que yo pueda tener la seguridad de que cuando tenga X edad, el sistema en el cual yo me aboné es algo que sigue existiendo y que me puede reportar una vida digna en la vejez? No sé, Lourdes, si quieres intervenir, Norma, por favor, hagamos un diálogo aquí sobre estos temas. Bueno, si me permiten a mí participar, en otros países del mundo, como por decir Chile, Perú, en otros países, por decir de Latinoamérica, efectivamente el gobierno ha permitido legitimar a organizaciones no propiamente, vamos a decir, gubernamentales, sino particulares, legitimar el que se les permita de manera voluntaria poder hacer estos ahorros de manera formal, pero siempre pues definitivamente con la autoridad competente, ¿no? Y efectivamente, este modelo que presenta Jorge, yo lo he visto con una aceptación muy importante porque es un modelo totalmente vanguardista. Ahora sí, como dice él, gastando es un placer. Entonces, sí, definitivamente, ¿mandé? No, iba a preguntar cuáles son las llaves del éxito para que, digamos, se generalice esa conexión consumo-ahorro a través de un sistema como el que nos plantea Jorge. Definitivamente es la información, la concientización, porque con todo respeto hacia ustedes los caballeros, pero las mujeres generalmente hacemos la toma de decisiones en el hogar y muchas veces en el trabajo. Entonces, si nosotros como mujeres tenemos esa conciencia de ahorro y no estar esperanzados a un sistema de administración pública u otro tipo de sistemas, pues eso es algo muy importante. La concientización, la información, que yo les puedo decir con toda la autoridad, no hay información en este caso. Entonces, sí, si la mujer es más ahorradora, como ya se ha manifestado acá, pues lógicamente en un esquema como el de Jorge de Millas para el Retiro, el papel de la mujer puede ser estructural para México, porque además es la mayoría de la población, ¿no es cierto? Es correcto. Pues sí, somos más del 50%, efectivamente somos mujeres, y sobre todo, como decimos, en la toma de decisiones tenemos un papel fundamental, por supuesto, con todo respeto hacia los caballeros que nos escuchan, pero sí la mujer participa en la toma de decisiones desde la parte hogar, de la parte social, desde la parte política, la parte en todos los sentidos, ¿no?
Entonces, Y en la medida en que se va involucrando más mujeres al mercado laboral, también eso genera una especie de efecto multiplicador, ¿no es cierto? es totalmente, por eso es la gran importancia, por eso es la gran importancia de los liderazgos dentro de las empresas desde el ámbito sindical, porque lo vuelvo a decir con todo respeto, los hombres no pueden pensar como nosotros las mujeres. Y si nosotros tomamos aparte en cuenta esa cifra que pues para mí se me hace triste, pero es una realidad, el 30% de los hogares mexicanos hoy por hoy dependen únicamente de la mujer. El 30%. Entonces, efectivamente, el 30% lastimosamente. Entonces, yo qué es lo que opino y se los comparto, invito, convoco a la sociedad en general, a las empresas, y ojalá y que empresas como Jorge logren involucrar a mucho más empresas que sean, pues ahora sí, socialmente responsables. Si no, definitivamente vamos a tener una ciudadanía o una comunidad mexicana empobrecida y perdón que yo les diga, porque hoy lo estamos viendo lastimosamente, la pobreza nos lleva a falta de oportunidades, nos lleva a la gran inseguridad que lastimosamente ya lo estamos viendo. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes, pero ojo, todo es desde la sociedad civil en la lucha. Desde la sociedad civil es donde debemos trabajar, no estar esperanzados solamente al gobierno. Acuérdense que el gobierno hace 40, 50 años éramos 50 millones de mexicanos. Hoy estamos hablando de más de 120 millones. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros está en gente como nosotros, gente como Norma, Alicia, como el instituto que ustedes dignamente representan. Tenemos que coadyuvar hoy más que nunca a esa concientización. Y ojalá y que pronto, Jorge, tengas muchas empresas y en lo que nosotros podamos coadyuvar, estamos para servirte, ¿verdad? Oh, qué bueno, qué bueno. Igual yo iba ya a abonarme también al programa de Jorge, entonces ya somos dos nuevos clientes de Jorge, aquí de una vez. Y bueno, estaba pensando yo en 10 años qué tipo de escenario vamos a tener si no metemos un poco remedios, porque digamos, esta misma tendencia llevada 10 años adelante, ya con una población mayor de edad, todavía hablamos de la ventana demográfica, ¿no es cierto?, de que tenemos un país joven, pero de acuerdo a los datos que dan ustedes, de una tasa de sustitución de 2.1, quiere decir que esto va a ser estático en el tiempo y lo único que nos queda como por venir es envejecer. Entonces, pues, tenemos que tener esos recursos. Me gustaría darle la palabra a Luis para que nos haga alguna reflexión, comentario. Gracias, embajador. Y hablamos a líneas porque justamente quería hacer unas preguntas en este momento, pero no sin antes felicitarlos a los tres por extraordinarias presentaciones y porque sin duda fijan un nivel que constituye una base para continuar con este diálogo y con este análisis en adelante, y justamente de eso se tratan estos diálogos promovidos por el Instituto Aspen de México. De lo que escucho, digo, me quedo muy preocupado porque me quedo con dos temas muy relevantes que comentaron entre ustedes. Uno, pues que si estamos hablando que el 80% de la población no tiene un sistema de pensiones, no tendrá acceso a una pensión, y estamos hablando entre el 70 y el 80%, pues entonces me quedo con que no hay un sistema de pensiones en México que garantice la seguridad de la población. Y luego, si consideramos lo que señalaba Jorge López, en el sentido de que hay el acceso el acceso que tiene este 20 o 30% de la población
es a 3,000 sistemas de pensiones, pues entonces me quedo todavía más preocupado. Y les tengo 3 preguntas el día de hoy por la relevancia, la importancia y la complejidad del problema que estamos analizando. Y la primera pregunta es si hay una vinculación, si hay una relación entre la parte de la sociedad que no tiene acceso a un sistema de pensiones y la economía informal. Y la siguiente pregunta sería si no necesariamente existe esa correlación directa, si tenemos identificado qué porcentaje de la economía informal tiene alguno de estos 3,000 sistemas de pensiones, porque supongo que el hecho de que esté en la economía informal no impide que pudiera tener acceso a alguno de estos 3,000 sistemas de pensiones. Entonces, la pregunta es si hay una relación directa y si la hay o no la hay, si tenemos identificado qué porcentaje de esa población en la economía informal tiene acceso a este sistema. A uno de los 3,000. Adelante, Norma. Sí, muchas gracias. Y mira, Luis Gerardo, quisiera yo hacer como una acotación que es relevante. En primer lugar, cuando hablamos de 8 de cada 10 mexicanos que no tienen un sistema de ahorro voluntario, esto no quiere decir que de estas personas no vayan a tener derecho a una pensión. El gobierno ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de que cambia la ley en el 97, cuando crea pues el sistema de ahorro para el retiro con el que contamos hoy. En este sistema de ahorro para el retiro hay registradas alrededor de 70 millones de cuentas en las AFORES. Esto querría decir, si de verdad todas las personas estuvieran ahorrando de manera sistemática y llegaran a tener un cúmulo suficiente para alcanzar una pensión, que la proporción de la población que tendría derecho a una pensión sería altísima. Cuando uno se pone a ver este tipo de cuentas y este tipo de esfuerzos, yo creo que en la teoría suenan muy bien y así ha funcionado, aunque hemos visto situaciones en donde las personas, si se quedan sin empleo o por efectos de la pandemia, pudieron retirar de ahí su dinero. Entonces, vaya, sí hay esquemas, este esquema procura ser una solución a nivel internacional en donde las personas son dueños de sus ahorros. Finalmente, si llegan a una edad de retiro y no tienen suficiente monto en su cuenta individual, ese dinero es de ellos. Ese ahorro sí va a funcionar, ¿no? No sabemos qué proporción va a tener o no va a tener derecho a una pensión. Lo que yo comentaba es que 8 de cada 10 mexicanos no ahorran de forma voluntaria. Y esto sí lo podemos detectar a través de otros esquemas que no están ligados directamente con el de las AFORES. Yo creo que es un dato importante. ¿Qué le va a dar viabilidad a un esquema de ahorro voluntario como este que está planteando Jorge? Bueno, el que las personas sepan que sus recursos van a ir a un lugar seguro, a un lugar individualizado y donde tengan completa tranquilidad de que son propietarios de esos ahorros, igual que hoy lo podrían enviar, ¿no? Y es más, ellos eligen, porque igual que hoy tú lo envías a una cuenta de banco o lo envías a un seguro en donde vas, de estos seguros ligados a la inversión, podrías tú tener este tipo de esquema. Entonces, yo creo que eso es lo que le da viabilidad a todo ello, el saber que tú al final eres dueño de este ahorro y que finalmente cuando se sume este recurso, a lo mucho o poco, si eres un trabajador, si sigues empleado, se va a sumar a lo mejor a tu cuenta de ahorro para el retiro que puedas tener en una AFORE. Si no hay en una AFORE,
debe de estar localizado perfectamente en un lugar donde tú sabes que vas a disponer de él. Y este tipo de esquemas tiene una gran ventaja, sobre todo cuando están ligados a incentivos fiscales. Si la persona llega a tener 65 años y es el momento de retirar todo lo que has venido, por ejemplo, ahorrando con estos pequeños gastos ligados al consumo y dices el 10% se va a ir para allá, va a haber un incentivo porque podría tener un esquema de formato, pues de estos de planes de pensión para el retiro, un PPR, tal y como viene en la ley del impuesto sobre la renta. Esas son de las grandes ventajas. Cuando preguntas en el mercado informal, yo tengo registrado que hay cerca del 57% de personas sin mecanismos de ahorros formales. Entonces, estamos hablando también de un número muy importante de mexicanos que estamos dejando fuera, pues, de un ahorro digno o de un retiro digno. Eso es lo que yo podría aportar con las cifras. Y Jorge, tú puedes tener un poco más. Jorge tenía la mano levantada, efectivamente. El dato, Gracias. no sé si Luis es suficiente el dato que nos aporta Norma en el sentido de que el 57% de los informales no están ni siquiera en el radar, que es una cifra dramática, ¿no? A nivel nacional. A ver, Jorge, perdón. Sí. Adelante, Jorge. Déjame darles un par de reflexiones al respecto. Primero, los 3,000 sistemas de pensiones de los que hablé, embajador, no es que los puedas elegir, es por suerte, ¿eh? O sea, yo no puedo estar en el sistema de pensiones, me encantaría de CFE y de Pemex, ¿eh? Ahí te jubilas con 80,000 pesos mensuales en promedio, Sí. pero no puedo elegir. Sí. No puedo estar en el de Fuerzas Armadas o en el de universidades públicas que tampoco están fondeados. Correcto. Yo, por el estatus que tengo como empleado de la empresa para la que trabajo, pues cotizo al Instituto Mexicano del Seguro Social por salud y en Afores de pensión. Entonces, lo que dije de los 3,000 sistemas es de lo complejo que lo hemos hecho. La segunda que me gustaría poner es, ahora hablabas del bono demográfico, embajador. Yo te diría que el bono que México hoy debe de disfrutar, que ya se nos pasó el demográfico, ¿eh? Sí, sí. Todavía estamos, digamos, en la parte baja del índice de dependencia, se llama. Yo te diría que el bono de género es el que deberíamos aprovechar. Si realmente incorporáramos a la mujer al sistema laboral como lo está haciendo Lourdes a través de los mecanismos de la Confederación y el sindicato o muchos otros, México podría tener una tasa de crecimiento económico mucho mayor, como lo debimos de haber aprovechado en los 90s para agarrar el bono demográfico. Y contestándole a Luis Gerardo, yo te diría que la correlación entre seguridad social y economía informal es claramente 1, o sea, hay una probabilidad altísima que quien no cotiza pues está en mayor probabilidad de pobreza. Pero dejen partirlos en 2. Yo los informales los parto en 2. Los independientes y los informales. Los independientes son personas que tienen un oficio, una profesión, que pagan IVA por su consumo y pagan ISR por algún régimen de contribución que el SAT ha favorecido. Y ahí hay millones de mexicanos, debe haber unos 12 o 15 millones de mexicanos que te expiden un recibo fiscalmente válido y que trabajan pero no tienen un patrón. La reforma de pensiones que planteamos en el 2018 y 19 el sector privado tenía un mecanismo de recaudación obligatoria para estos, ¿eh? No sé por qué no pasó, porque los mecanismos ya existen. Hoy tú ya puedes recaudar para las Afores a través de muchas cosas, vaya, hasta comillas para el retiro, para que aquellos que emiten un recibo deberían de tener una cuota social. Y la segunda es, si no existe, si identificamos qué porcentaje de la economía informal no tiene sistema de pensiones, creo que ahí Norma lo contestó muy bien. El tema tiene que ver, yo creo que con suficiencia. Es decir, si tú eres mexicano y cumples más de 67 años y respiras, tienes derecho a una pensión de 1,100 pesos mensuales. Oye, ¿eso es una pensión o no? Y ahí nos podemos poner bien filosóficos, ¿eh? Porque una cosa es que me digas que con 1,100 pesos al mes yo voy a tener una vida digna de adulto mayor, cuando el ingreso per cápita de México pues debe de andar
en $17,000, que serían, no sé, 300 o 270,000 pesos anuales. No da, está por debajo de la línea de pobreza, Luis. Entonces, esas serían las dos o tres reflexiones que les dejo. Y nada más ahora que va a hablar María Lourdes, la pregunta es, ¿tenemos alguna estadística que indique qué porcentaje de los que sí tienen acceso a una pensión son hombres y qué porcentaje son mujeres? Porque hay unos que la mujer es muy ahorradora, sobre todo en la edad más joven. Pero ¿tenemos esa estadística? Sí, la estadística es del IMSS, ¿Sí? y es el régimen que más ha jubilado gente, y es en su mayoría, y es cerca del 70 a 75% son hombres, porque así cotizaron. Cotizan más los hombres que las mujeres. Si me permite, Jorge no deja hablar, de una vez. No es cierto. A ver, sí, don Gerardo, mire, efectivamente de esos 77, 60 millones de cuentas, lastimosamente solamente 23 millones son mujeres, tanto en el sector laboral como en el sector informal. Sin embargo, yo, como dice el embajador Berruga, yo en este momento me siento muy optimista por tener este esquema al frente, porque es muy importante saber que la población infantil como la población juvenil ya tiene acceso al sistema de ahorro. De hecho, en el 2020 se registraron 20,000 cuentas de niños en las cuentas de la Afore. Estos son datos que son muy importantes, que la mayoría de la población no sabe. Por lo tanto, lo que quiero decir es, si como sociedad trabajamos de manera conjunta para ir concientizando de estos datos, de que hoy ya hay 20,000 cuentas de niños con cuentas de Afore, donde ya hay un segmento de jóvenes que tiene acceso precisamente a este gran beneficio. Por eso es cuestión, perdón que lo diga, amigos que están escuchando, esto es cuestión de que nos apliquemos entre todos y que no estemos atenidos a otros organismos. En las Parece que se nos fue. Bueno, quisiera aprovechar ahorita que me escuchan los demás, ¿sí, verdad? Lourdes, ¿estás ahí? Sí, sí, escuchamos. Ahora sí, perdón. Es que se fue un momento tu transmisión. Aquí lo que hablamos es de lo importante que es que a una temprana edad tengamos esa conciencia, y eso lo tenemos que hacer principalmente las empresas privadas, el sector empresarial, para poder coadyuvar con los sistemas que ya el gobierno de por sí ofrece, pero que ya, a mi muy humilde opinión, de alguna manera están siendo rebasados por todas las modificaciones de la ley. Entonces, aprovechemos estos esquemas para ir haciendo conciencia en esta población infantil, en esta... Sí, ahí también tenemos que apoyarnos en el sistema educativo, inevitablemente. Durante todo su vida, claro, por supuesto, es lo que nosotros hacemos, vamos a las empresas y concientizamos, por decir, a las mujeres que hay otros esquemas, que no solamente está el que tengas una relación obrero-patronal, y ellos lo precisamente. Parece que tenemos algunos problemas de conexión. Solamente Sí. ¿No me escuchan? Es que te oímos como entrecortado. Estamos a 10 minutos de terminar nuestro programa del día de hoy, y quisiera hacerles a reserva de que si Luis tiene algún otro comentario, lo meta. Sería nada más un último, y que es, ya vimos de las gráficas que mostraba de Lourdes, que la mujer tiende a ser más ahorradora, sobre todo en los 20s y en los 30s. La pregunta es, en este programa que tienes, Jorge, ¿quién resulta
quién resulta más gastador, que aquí se juntan, o sea, el mayor gasto resulta en mayor ahorro también, pero ¿tienes alguna estadística que muestre quién está utilizando más este sistema, si hombres o mujeres? Sí, fíjate que desproporcionalmente tenemos más mujeres que el sistema de seguridad social, pero seguimos teniendo una mayoría de hombres. Lourdes compartió un 25%, 23% de mujeres. Nosotros debemos de tener el sistema cerca del 35 o 40% de mujeres. Hemos tratado de meter mucho más a las mujeres y estamos trabajando con algunas marcas, de hecho con un supermercado, porque queremos atacar exactamente ese. Y déjame darte un dato bien relevante. Y nos gusta mucho el tema de género. Te voy a explicar por qué. A partir del 2010, si tú revisas las estadísticas de separación de pareja, más del 50% de las parejas cuando llegan a edad 65 ya están separadas. El proveedor, que podríamos generalizarlo masculino, del género masculino, cuando llega a edad de jubilación se queda con patrimonio y con ahorro. Y la mujer, desde que se haya separado, digamos que queda desprotegida de ambas. Es bien relevante que la mujer, si a través del consumo al menos puede empezar a poner ahorro, independientemente del estatus en el que esté como pareja. Y esto es algo en lo que estamos trabajando mucho, pero no ha estado fácil. Hoy tenemos más de 130,000 usuarios. Tenemos 68 millones de usuarios potenciales. O sea, estamos empezando. Digo que llevamos 5 años. La tarea es monumental. ¿Pero qué queremos? Quisiéramos que la mitad de nuestros usuarios fueran mujeres y la mitad hombres. Yo tengo una pregunta ligada a un concepto que creo que dio Jorge, el del bono de género. Ya no es nada más el bono demográfico. El bono de género, para que no nos pase con el bono demográfico lo que nos pasó, que lo desperdiciamos básicamente. El grueso, pues, son paisanos que están en Estados Unidos. Esa es la realidad de las cosas. Y de ahí vemos el flujo de remesas que han llegado en el último año y medio, en los últimos 2 años. La fuerza laboral más, digamos, más activa la tenemos del otro lado de la frontera. Es una cosa que tendríamos también que revisar en su momento. Pero ¿cómo hacemos, aquí una intervención de quien quiera, para que aprovechemos cabalmente ese bono de género? Que no se nos vaya ese tren otra vez. ¿Quisieras, Lourdes, quizá mencionar algo sobre esto? La realidad es que, como dice mi compañera Normalicia, y que me disculpe, no quiero faltar el respeto, pero la mayoría es discurso, señor embajador. Realmente el bono de género, y se lo digo yo a nivel de provincia, no solamente a nivel de la Ciudad de México, pero sí nos ha tocado pues platicar con muchísimas organizaciones a nivel nacional, y no quiero faltarle el respeto, pero hay más discurso que realidad. Por eso insisto tanto en que la sociedad civil es la que debe de aplicarse en este tema. Y hay mucho mercado. Yo propongo que hagamos un bono de discurso, porque seguramente con ese todos vamos a ser más ricos. A ver, Jorge y Norma, por favor. Sí, a lo mejor yo lo único que comentaría antes de que Jorge nos haga su comentario, que seguramente va muy enfocado a esto. Sí se habla mucho también de apoyar a la mujer y de utilizar este bono, pero yo quiero hacer un poco de conciencia y compartirles de las cifras que yo tengo de las pensiones. En el 97 las aseguradoras se volvieron participantes en el sistema de pensiones, y una vez que pueden elegir los trabajadores que las aseguradoras les paguen la pensión. Yo tengo una distribución bien diferente. Tengo alrededor de, bueno, en el sector asegurador se pagan alrededor de 500,000 de pensionados. Y de este 500,000, el 60% corresponde a pensiones para las mujeres. Son pensiones básicamente derivadas, son pensiones de viudez.
Entonces, esto también es interesante porque el 40% solamente corresponde a hombres que están trabajando, que tienen que tuvieron una vida trabajando mucho tiempo y les corresponde una pensión. Pero en el otro caso es porque el trabajador fallece y ellas tienen derecho a una pensión de viudez. Y las pensiones de viudez por lo general también son más pequeñas que lo que le hubiera correspondido a él. Entonces, esto también hace una diferencia muy, muy relevante, y un porcentaje muy pequeñito es de mujeres que trabajaron y que tienen acceso a esta mujer. De ese 61%, hemos visto que solo 10% ha sido porque la mujer ahorró. Entonces, son cuestiones que yo ya les comentaba, son muy naturales, ¿no? Cuidaron a los hijos, mucho tiempo no trabajaron y al final se incorporan a un trabajo o pueden empezar a ahorrar, tienen ya un ingreso, pero no es suficiente para tener una pensión digna. Sí. Esto que señalan de que cuando la mujer consume, pues a lo largo de toda la vida de la mujer, ella tiene que hacer las compras, ella tiene que estar enfrentando muchas de estas situaciones. Creo que podemos migrar del discurso a la acción simplemente por el hecho de que ellas son las que en la gran mayoría de las ocasiones pues realizan las compras cotidianas. Ya me llama mucho la atención, ya viste que despertaste un par de genios de la botella, Jorge, con tus comentarios. Muchas gracias, pero me parece también que para las empresas puede ser muy atractivo, es decir, atraer más clientes, porque ahí es donde uno ahorra. ¿Para qué voy a la tienda donde no ahorro nada si puedo ir a la tienda donde sí, a menos que sean productos que de plano no existen en donde existe este sistema? Pero me parece que en términos de fidelidad hacia determinadas marcas, debería de haber cantidades industriales, más allá de responsabilidad social, que podría ser uno de los factores, incluso hasta como un tema de marketing para ellos. Pero creo que en términos de ingresos, pues claramente pueden tener más. A ver, Jorge, así que la última ronda y vamos a despedir nuestro programa. Gracias, embajador. Lo que yo quería decir al respecto del foro demográfico es: el problema se puede resolver a través de mecanismos de captación. Los mecanismos de captación, el gobierno mexicano, yo te diría que ya los tiene hechos. Es increíble lo que hoy puedes hacer para pagar impuestos o para inscribirte a Seguridad Social. Déjame insistir en lo que hicimos en la reforma pensionaria en el 2019. Hoy podríamos, en los recibos de honorarios que te cobra un oficio, un doctor, un pintor, que ya está pagando a través de este mismo recibo al SAT su ISR, podríamos simplemente añadir un campo que sea seguridad social, que tenga un 6.5%, 7%, y yo como pintor, déjame decir que te voy a cobrar 10,000 pesos más IVA, menos ISR, menos seguridad social. Te calculo el total. El mecanismo de captación es exactamente el mismo, Enrique, exactamente los mismos. ¿Qué es lo que tendría que hacer el SAT? Capta dos conceptos, ISR y capta Afore. El de Afore lo manda a procesar igualito que lo hace hoy Millas para el Retiro. Los sistemas están conectados. El esquema de participar como independiente, cotizando ISR, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta un poco de que le quitemos la indiferencia moral a quien tiene las soluciones y no la quiere poner. Eso para mí es un concepto brutal con el que he estado leyendo en las últimas semanas, que digo, quien tiene el poder de hacer el cambio y no se mete a hacerlo, la verdad es que es parte del problema. Y con eso yo terminaría. Bueno, abres ahí, continuará, como decían en las obras de Tolstoy, ¿no? Porque realmente estás abriendo ahí un debate que no es para hoy, pero me parece de la mayor importancia, de si los impuestos que pagamos pueden ir preetiquetados o a cierto destino o no. Ha habido una reticencia histórica en México para que no sea así, para que se manejen de la manera más discrecional posible, ¿verdad? Y claro, es un debate también enorme, porque ¿por qué va la cuestión de pensiones y no va la cuestión de salud? ¿O por qué no va infraestructura? ¿O por qué no va
a tal otra cosa. Puede ser un debate interminable y finalmente el árbitro último es el gobierno, la Cámara de Diputados, para determinar estas cosas. Pero esa es una cuestión que deberíamos ir viendo, en qué cuestiones son tan centrales en la vida y la, digamos, la viabilidad del país, en las que sí tenemos que tener, digamos, vi lo del impuesto a la vejez de los holandeses, me parece que por ahí puede ir un poco la cosa. Y a lo mejor en materia ambiental había que ponerle también, aunque sea un peso, ¿verdad? Y en materia, en fin, hay tantos temas de tanta importancia y depende de quien lo esté manejando, va a plantear como prioritario o no. Es un tema enorme, creo ese. Pero bueno, de eso se tratan estos webinars del ASPEN, de abrir el debate, la mente, y pues eso, abrir el apetito, diría yo, por tener más curiosidad sobre ciertos temas que a veces dejamos un poco de lado. Me entristece mucho, por ejemplo, ver la importancia que tiene lo que hemos hablado hoy y el poco espacio que tienen las noticias o en la prensa o en incluso en la discusión política del país. Me gustaría que hubiera más de esto y menos de algunas cosas bastante superficiales en las que perdemos el tiempo y el esfuerzo como mexicanos. Bueno, yo les agradezco mucho y dejo la palabra a Luis Gerardo para despedir el programa. Gracias, Norma, gracias, Lourdes, Jorge, un abrazo muy grande y suerte con las millas, que sean millas muy largas. No me queda nada más que cerrar agradeciéndoles a los panelistas por un extraordinario diálogo, por el nivel de los comentarios que hubieron y agradecerle a la audiencia hoy muy nutrida a través de los distintos medios de comunicación que apoyan al Instituto ASPEN de México. Gracias a todos por estar presentes y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.